Cómo invertir 200 lucardas en Argentina. Esto lo estamos grabando el 10 de enero del 2025 y tomo las 200 lucardas como un ejemplo de un monto a invertir que están ahorrando y no saben qué hacer. Y para eso lo que les propongo hacer es empezar viendo qué es lo que ofrecen mis competidores, si se quiere, sobre esto de inversión, porque a mí me indigna particularmente la diferencia entre inversión y timba, y las redes sociales y los canales de YouTube y en general, como se comunica sobre estos temas, se comunica muy mal, me parece a mí, y se confunde muchas veces la timba con la inversión. Adelanto de lo que vamos a ver en el video, las únicas inversiones que se pueden hacer en la vida son acciones, propiedades y bonos. Repito, acciones, propiedades y bonos. Acciones entendidos como pedacitos de empresas. Si vos tenés un kiosco, tenés un taxi, tenés el 100% del paquete accionario de un kiosco, por lo tanto, tenés acciones, aunque no las consideres acciones. ¿Está bien? Acciones barra empresas, propiedades, un departamento residencial, un local, una cochera, lo que fuese, un campo, propiedades, y bonos, que es deuda. Puede ser una obligación negociable de una empresa, un bono del Tesoro estadounidense, una L30 que ahora están todos festejando que se pagó el cupón, cualquier tipo de deuda. Le prestaste guita a un amigo por una tasa de interés, listo. Deuda en la tercera categoría. Eso es lo único en lo que una persona puede invertir y son las únicas asset classes de activos que tienen retorno en periodos largos de tiempo positivo. Ahora vamos a ver un poco más sobre esto. Pero antes de esto, quería proponerles abrir una ventanita de incógnito en internet y con esa ventanita de incógnito les voy a compartir pantalla, tuki tuki. Poner acá, por ejemplo, invertir en Argentina, tuki enter. Y nos sale, por ejemplo, un anuncio patrocinado, por lo tanto no le vamos a dar bola a ese patrocinado. Después nos sale Inverarg, que lo vamos a abrir al canal. A mí me caen muy bien todas estas personas, no voy a hablar de las personas, sino del contenido, entendiendo algo que les voy a explicar después. Inverarg sale de vuelta, siempre Inverarg. Patrocinado no aplica, joven inversor, abrimos joven inversor. Inverarg, qué bien que está posicionado Inverarg, es un capo total este chabón. Taller de inversiones, abrimos taller de inversiones. Sigue habiendo otro patrocinado, sigue saliendo Inverarg. David Dato, no sé qué es esto. Las personas también vieron, acá ya me está saliendo este contenido, me está mandando otros contenidos. Así que bueno, el contenido que sale son Inverarg, joven inversor y taller de inversiones, que no sé quiénes son estas personas. A joven inversor lo tengo en WhatsApp, me cae muy bien. Y vamos a ver muy brevemente de qué están hablando, ¿no? Y dice portafolio 2025. 10 CDRs que te pueden faltar en 2025, 5 formas de generar $300 por mes, alcanza cualquier meta financiera en 2025, AL30, 5 acciones, dinero fácil o riesgo puro, cómo hacer copy trading de forma rentable, si invertiste en esto sos un genio. Bueno, primer feedback muy breve es CDRs, que son certificados de depósitos argentinos, son acciones. O sea, son papeles que cotizan en Argentina que representan acciones que cotizan en otro lado. Por lo tanto, entran en esa categoría de empresas. Esto es una inversión. No sé lo que dice el video, pero al menos está hablando de una inversión. Acá dice 5 acciones. De vuelta entran acciones, propiedades y bonos. Cuidado con el AL30. AL30 es un bono. Entra dentro de la categoría de acciones. Por lo tanto, acá vemos que todos estos videos al menos son de inversiones, ¿no? Con alguna excepción acá que veo de Bitcoin. Que Bitcoin no es una inversión con esperanza matemática positiva, a pesar de que por ahora va bien. Y después me meto joven inversor, últimos videos, 2025 en qué invertir, podemos verlo ahora a ver de qué habla. Cómo generar ingresos siendo joven, no sé qué. La mejor inversión del año, ahí figuran Galicia, Superbil y PF, que son acciones, por lo tanto son inversiones. USDT, ninguna moneda es una inversión. Yo, no sé, ustedes ganan en pesos, compran dólares, no están invirtiendo. ¿Está bien? Una moneda nunca es una inversión. Todas las monedas del mundo se deprecian con el correr del tiempo y esto es lo que ha pasado siempre. Después dice sobre impuestos, qué sé yo, cómo comprar bitcoins en Argentina. Los bitcoins no son una inversión. Después acá dice cómo invertir en máximos históricos. Sobre la bolsa estadounidense es un video sobre inversión. Cómo invertir el aguinaldo, sobre la inflación, no sé qué. Bueno, diversas cosas. Y el taller de inversiones, acá dice blanqueo, un video sobre blanqueo, taller de inversiones en la conferencia de marketing, desafío de ser madre y encontrar el éxito, 5 sacrificios para ser rico, qué hacer con 600.000 pesos en Argentina. Y bueno, vamos a poner alguno de estos videos y voy a hacer una reacción, a ver si llegamos a alguna especie de conclusión. Primero voy a ir con este, le voy a dar pantalla completa.
Como estamos en incógnito, me va a tirar todos los chivos, así que voy a salir del incógnito y me voy a llevar esto a mi YouTube, que pago y por lo tanto no tengo publicidades. Lo vemos ahí un toque. Y video que te voy a presentar una cartera que podés armar con 600.000 pesos y hacerla crecer. Inversores, muy pero muy bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta oportunidad vamos a hablar de una cartera de 600.000 pesos, en qué la podemos invertir. Si bien es muy claro que aunque tengas 100.000, 200.000 o 300.000 pesos, también la podés hacer, ya que podés agarrar los porcentajes que traigo para esta cartera y llevarla a una mucho menor o también a una mayor. En esta oportunidad vamos a ver en qué invertir esta plata y como ustedes saben siempre trato de buscar en cada momento los mejores activos con más potencial. Hace exactamente 2 meses armamos una cartera con 200.000 pesos. Si no lo viste, bueno, en nuestro canal de YouTube lo tenés. Fue un video muy exitoso, a la gente le gustó mucho. En esa oportunidad habíamos armado una cartera que estaba compuesta de LECAPs con una muy buena rentabilidad. Hoy tienen menos rentabilidad, así que fue una muy buena inversión para ese momento. También habíamos comprado acciones argentinas, una obligación negociaria que anduvo muy bien, así que fue una buena cartera. Y en esta oportunidad vamos a hacer lo mismo con los activos de este momento. Ahora, pongamos un poco de contexto. Por un lado, el dólar en la Argentina está bajando. Hoy el dólar MEP está rondando los 1120, 1130. Esto es a causa de que el dólar está bajando porque el blanqueo de capitales fue exitoso. bueno, voy a detener este video y vamos a ir a los primeros de los temas, de lo que yo quiero contarles acá, de que puede llegar a salir bien o puede llegar a salir mal. Primero, creo que este tipo de videos tiene mucho sesgo local cuando el mundo ya ha cambiado y ya no estás limitado a invertir en, como decía el video, en LECAPs, en acciones argentinas o en obligaciones negociables de empresas argentinas, cuando por las valuaciones que ahora tienen las acciones argentinas quizás no tiene sentido comprarlas. Las obligaciones negociables claramente no tienen sentido porque pagan tasas que son parecidas a las del bono, a la de los bonos del Tesoro estadounidense. Por lo tanto, ¿para qué vas a comprar un activo que es más riesgoso a una tasa de un activo menos riesgoso? Una estupidez total. Entonces lo que le quiero mostrar ahora es un mini resumen de algo que históricamente hice, que es ¿qué significa esto de acciones, propiedades y bonos? Bueno, voy a resumir 2 o 3 libros, esto lo hemos visto en algún momento y después voy a ir a algunos temas que no vimos en ningún video, a ver si llegamos a algún tipo de conclusión útil. Los comentarios me pueden poner si esto les parece copado o no copado. Bueno, primero lo que les decía de en periodos largos de tiempo, este libro Stocks for the Long Run tiene este gráfico que analiza de 1802 hasta la actualidad cómo evolucionó el dólar estadounidense, bajando su poder de compra de forma fulminante, perdiendo el 95% del poder de compra desde la crisis del 30 hasta la actualidad. Fíjense que los primeros 100 años mantenía el poder de compra porque básicamente había patrón oro y no emitían moneda sin ningún respaldo, por lo tanto ahora las monedas pierden el valor constantemente sin parar, es lo que le decíamos acá. Esto es una estupidez, mantener dólares, billete o cualquier equivalente, perdés valor. El oro mantiene valor como otras cosas tipo la plata, titanio, no sé, metales preciosos, lo que sea, no son inversiones, son activos que mantienen el valor. Y después inversiones, tenés, como decíamos antes, acciones. Esta es la evolución de las acciones. $1 invertido en 1802 se convertía en $704.000 de la actualidad. Obviamente este periodo largo de tiempo no existe para la vida de ninguna persona, por eso los números son descontrolados, porque hay interés compuesto y la octava maravilla del mundo es el interés compuesto. Y después tenés bonds y bills acá, que básicamente es deuda estadounidense, que se convertía ese dólar en $1.778 en bonos y 281 en bills. Y cuando vos ves la evolución, por ejemplo, de una cartera diversificada en acciones, como puede ser la cartera del S&P 500, ves que esto evoluciona parecido a las ganancias. ¿Está bien? Y acá vienen los temas que vamos a hablar hoy, que no creo que no hemos hablado en videos anteriores, y es cómo darse cuenta si un activo, o sea, lo primero que hay que entender es que solo se puede invertir en acciones, en propiedades y en bonos. No hay otra inversión que se pueda hacer. Después me vienen y me dicen, che, pero hay un fondo común de inversión, Santi, que no sé qué. ¿Y en qué invierte el fondo común de inversión? En acciones, propiedades o bonos. ¿Es un fondo de deuda? Listo, es un fondo de bonos. ¿Es un fondo de acciones? Listo, es un fondo que tiene CDRs. Esto parece todo un quilombo, pues tipo, che, FCI, un fondo común de inversión que tiene CDRs, que son certificados de depósito argentinos, que después eso representan acciones. A la larga estás comprando pedacitos de empresas. No más que eso. También vos compras el S&P 500, compras un pedacito de Coca-Cola, un pedacito de Johnson & Johnson, un pedacito de Apple.
Literalmente sos dueño de esas empresas, obviamente en una proporción ínfima, pero igualmente puedes votar. Cuando le preguntan a los accionistas, che, ¿qué quieren hacer? Lanzamos el nuevo iPhone, vos levantás la mano y votás. Obviamente tu voto no vale para nada, pero sos dueño verdaderamente de la empresa, ¿está bien? Al igual que un empresario pyme que tiene una fábrica en un polo industrial de Pilar, es lo mismo, ¿está bien? Capitalismo. Acá lo loco es que en periodos largos de tiempo, las acciones estadounidenses tienen valuaciones que van acordes a las ganancias. Es decir, cuando las empresas ganan más guita, las acciones valen más. Pero ¿qué pasa? Cambia la forma de evaluar a esas acciones en el medio. Voy a abrir otra presentación acá, que es la que había hecho para el día de hoy, y voy a pasar, no hicimos la intro, que después la voy a hacer en algún momento, así que tenemos tiempo, no sé si vamos a tener tiempo. Bueno, esto es, ahora te voy a ir a esto, pues si no nos vamos al carajo. Que es una forma de evaluar al mercado de las acciones estadounidenses, es ver cuánto se está pagando por las ganancias que esas empresas están dando. Hoy estamos en múltiplos, que por ejemplo los yankees miden el price over earnings, que es básicamente cuál es el precio en relación a la ganancia de todo el bloque, por ejemplo, del mercado, que puede ser el S&P 500 o más empresas, no sé, el Russell 1000, el Russell 3000 o lo que mierda sea, y solamente ahora tenés precios parecidos en el 2021, que ahí después la bolsa bajó, o te tenés que remontar a la crisis a la burbuja en realidad de las .com, que después terminó en una crisis fulminante donde el Nasdaq se hizo recontra hiper mierda y el S&P bajó como 50%. Y ahí pasaste a tuki 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 este momento. Después 2008 volviste a bajar zarpadísimo. Bueno, y ahí estabas muy por debajo del promedio histórico de cómo se evalúan las empresas estadounidenses. ¿Está bien? El promedio histórico de este price earnings es 15. ¿Está bien? Cuando estás en un 15 quiere decir que si una empresa no, pero si todo el compendio de empresas ganan $1 trillón, todas las empresas juntitas deberán valer 15 trillones de dólares. ¿Está bien? Si estás ahí, estás en un promedio histórico. Pero ese promedio histórico va cambiando y por momento vos pagás por esas empresas 30 veces. Entonces, si todas las empresas ganan $1 trillón, para comprarlas todas tendrías que pagar 30 trillones de dólares. Pero en otros momentos está en 10 trillones de dólares. ¿Está bien? La joda de estos promedios de largo plazo, que esto se debate mucho en Twitter y es interesante, es que no importan demasiado, o sea, importan en lo que yo miro para saber si algo está caro o está barato. Esto es el primer parte de acciones. Pero en realidad tu propia vida va a ser un camino específico donde no importa el promedio de largo plazo. Entonces, y esto no está en esta presentación, me parece, pero está en otras presentaciones, es en el largo plazo las acciones estadounidenses rinden 10% anual, 10% anual. Los bonos estadounidenses 3% anual, pero fíjense acá, que era parte de esta presentación de hoy, si yo me fijo ahora, los US Treasury Bonds a 30 años pagan ahora 4,98%, es decir, más o menos 5% de tasa. Esta vez la tasa es el yield. Entonces, si un bono paga 5%, pero en el largo plazo yo te estoy diciendo que la ganancia es 3%, quiere decir que hoy estamos por arriba de lo que un bono paga en general. ¿Está bien? En general, los bonos pagan menos que esto, pero ese en general no existe, porque por ejemplo, si vos empezaste a laburar en el mercado laboral a los 30 años, ponele en la década del 70, tuviste como 20 años de tasas altas por arriba del promedio histórico, y esos 20 años quizás fueron casi la totalidad de tu carrera laboral. Si tenías un laburo donde te jubilabas joven, era la totalidad de tu carrera laboral. Entonces, como, ¿para qué me servía el historic trend line de los bonos al 3%, si en realidad todo mi periodo está por arriba de ese 3%? Bueno, no importa, te sirve para tener un contexto, para saber evaluar a las cosas. Entonces, prestarle guita al Estado estadounidense para que te pague 5 puntos es más que el promedio histórico. Comprar empresas a las valuaciones en las cuales están ahora, y empresa me refiero a una cartera diversificada de acciones estadounidenses, que es el costo de oportunidad de tu dinero, porque esto de analizar pedorrísimamente obligaciones negociables argentinas, acciones argentinas, bonos argentinos, como si fuese lo único en una persona puede invertir, ya es de otra época, ya no tiene sentido, es un sesgo local sin sentido. Yo hoy que soy inmobiliario, elijo entre comprar una propiedad en Buenos Aires, donde tengo un edge, porque puedo tasar la propiedad bien, porque puedo acceder a oportunidades que el mercado no puede acceder, eso versus lo que podría ganar en el S&P 500, que hoy para mí es una mierda porque todo está carísimo, pero es debatible, no es un consejo de inversión. ¿Por qué? Porque otras personas creen que no está carísimo. Bueno, según el modelo de Price Earnings, hoy estamos strongly overvalued. ¿Por qué? Pues estás
Lejísimos del promedio histórico, lejísimos. Después hay un indicador de Warren Buffett que es interesante, que compara lo que valen todas las empresas yanquis versus el PBI. Y eso también está en máximos históricos. Fíjense, este indicador también está parecido a lo que pasaba en la burbuja del 99 de las .com. Y después otro modelo que es el S&P 500 Mean Reversion Model, que básicamente es, el modelo de regresión a la media, que en general los activos regresan a la media histórica tarde o temprano. Bueno, eso también en estos puntos, estás comparable a la previa a la crisis del estallido, la burbuja de la .com. Cierro esto. Entonces, el primer concepto es, y para no olvidarme, acá vuelvo a compartir pantalla, vamos a ir con esto, Tuki, vuelvo a ocupar esto, que es el cuadradito rojo. Las empresas se evalúan en el larguísimo plazo en relación a cuánta guita ganan. Las propiedades, en cambio, se evalúan en el larguísimo plazo en base a cuánto valen los activos de una economía. Los activos no, cuánto a la inflación siguen básicamente las propiedades. ¿Está bien? Si consumir cosas se vuelve el doble de caro, las propiedades en el largo plazo se vuelven el doble de caro. Pues tienden a eso. ¿Está bien? En algunos momentos vos tenés ese número muy por arriba, como pasa con propiedades estadounidenses ahora, y en algún momento tenés muy por debajo de ese número, como pasa con propiedades argentinas ahora. Entonces, mi filosofía de inversión, que es una filosofía de inversión de valor, me indica a mí, pero es discutible, que a mí me gusta comprar activos cuando están baratos. Y esto es muy difícil de interpretar, e inclusive la gente que tiene 3 posgrados no lo llega a interpretar. Y es, cuando yo digo que las propiedades están baratas, nada estoy diciendo sobre lo que le va a pasar en el futuro a las propiedades. Cuando yo digo que las acciones estadounidenses están caras ahora mismo, nada estoy diciendo de lo que va a pasar después con las acciones estadounidenses. Cuando digo que los bonos están baratos, básicamente porque pagan una tasa alta, nada digo de lo que va a pasar con los bonos en el futuro. Pero sin embargo, algo interesante, dejo de compartir pantalla para expresar este concepto de una forma un poco más organizada. Si yo compro un bono, como estaban hace 5 años, por ejemplo, 4 años, una cosa así, los bonos estadounidenses pagaban casi cero, por debajo de 1%. Si yo compro un bono pagando 1% de tasa, o el bono paga un poquito más, ponele 1,5, y la tasa de referencia era 1, es como, es demencial prestarle guita a un Estado para que me pague algo que está por debajo de la inflación. ¿Por qué? Porque cuando la tasa suba y regrese a su media histórica, que tarde o temprano va a pasar, cuando esa tasa suba y regrese a la media histórica, el precio del bono va a bajar, ¿está bien? Porque se arbitra, obviamente, ¿no? Entonces, ahí hay algo súper interesante, que es, ¿estamos todos locos? ¿Por qué vas a comprar bonos cuando la tasa es 1%? Del otro lado, ¿estamos todos locos? ¿Por qué vas a comprar el S&P 500, es decir, acciones estadounidenses de forma diversificada, cuando el price earning es 30, por ejemplo? ¿Está bien? Pareciera ser medio un delirio místico, ¿no? Hay un informe que está muy bueno, que se llama el JP Morgan Guide to the Markets. Me había olvidado. Es excelente este informe, se los muestro acá en pantalla. Tiene 2 o 3 cositas interesantes que vamos a ver acá juntitos y vamos a volver a la presentación que había armado. Meto full screen, tuki tuki, y tenemos, bueno, esta es la evolución del S&P, el Forward Price Earnings Ratio, que achico mi carita acá, ven que ahora está en 21.5, parecido de vuelta al 2021, y parecido, todavía no tanto, pero muy cerca del 24 que se tocó como máximo en la burbuja del 99. ¿Está bien? Entonces esto, qué sé yo, el 30-year average, es decir, lo que les dije que era 15 el price earning, el forward price earning es 16 con algo. ¿Está bien? Si es 16 y ahora estamos en 21,5, quiere decir que está caro. ¿Esto puede estar más caro? Claro que puede estar más caro. ¿Por qué? Porque las acciones quizás, las ganancias de las empresas quizás suben este año 10%, ponele, pero el S&P quizás sube 20%. Si sube 20% el S&P cuando las ganancias solo suben 10%, quiere decir que el multiplicador, es decir, el price earning, va a subir. Entonces, si sube el multiplicador 10% más, bueno, listo. Esto se va cada vez más caro y cada vez más ridículo comprarlo. Pero por eso es interesante diferenciar. Una cosa es que esté barato, que esté caro, y otro es lo que va a pasar en el futuro. Pues esto puede seguir subiendo y estar cada vez más caro. Pero sin embargo, es muy interesante y es algo que es el nivel 2 de la inversión que nadie está hablando en los canales de YouTube, y por eso estoy haciendo este video básicamente, que me parece, al menos a mí, interesante. Es que cuando vos entrás, y esto es la muestra histórica de lo que pasó en el pasado, lo que pasa en el pasado no tiene por qué hablar del futuro, pero en general el futuro no
repite el pasado, pero rima con el pasado, ¿está bien? Cuando vos ves el retorno de los próximos 5 años entrando en una evaluación del mercado de 21,5 como estaba el 31 de diciembre del 2024, bueno, lo que pasa es que tenés un retorno esperado, como ven acá, apenas por arriba del cero, y el mejor retorno de toda la muestra que tenés está acá. Si esto se vuelve un poquito más caro y llegamos acá al 23, por ejemplo, pasamos de 21,5 a 23 de forward price earning, vamos a estar en un escenario donde nunca hubo un periodo de 5 años posterior a entrar en acciones estadounidenses a 23 con retorno positivo. ¿Esto quiere decir que no puede haber en el futuro? No, no quiere decir eso. Por ejemplo, voy a contar otra anécdota. Una cartera diversificada de bonos estadounidenses, es decir, de deuda estadounidense, nunca en toda la historia había rendido 10%, no sé si en toda la historia, pero desde la crisis del 30 hasta ahora, nunca había rendido más de 10% abajo en un solo año. Y sin embargo, cuando las tasas empezaron a levantar, hace 3 años, una cosa así, en este informe creo que está y lo vamos a ver en un momento, el retorno de una cartera diversificada de bonos fue como 18% abajo. Y no había pasado nunca jamás. ¿Está bien? Pero de vuelta, tampoco había pasado nunca jamás que los bonos pagasen tan pero tan poco. Estaban muy cerca del cero y era como, qué demencial. Y ahí la gente decía, guarda, porque en Japón, por ejemplo, tenés tasas por debajo del cero. Por lo tanto, si la tasa de referencia va a menos 0,5, es decir, vos le prestás 100.000 y te devuelven 90 y pico de mil, bueno, ahí quizá al contrario, ganás guita porque la tasa baja de 0,5 a menos 0,5, el precio del bono sube, listo, ganás más guita todavía. Bueno, eso era una estupidez impresionante, pero era una forma de razonarlo, que es la misma forma de razonar que hoy justifica valuaciones altísimas. ¿Por qué las valuaciones son altísimas? ¿Son todos boludos? No. Lo que creen es que el futuro va a ser mucho más promisorio de cualquier futuro pasado, ¿está bien? Entonces, por eso creen lo que están priceando ahora, graduados de Harvard y con posgrados en el MIT y super calificados y laburando en Wall Street y ganando $400.000 por año el analista de no sé qué Arlompa, ¿está bien? Así que quizá tienen razón, lo dudo, pero es discutible. Y acá si vamos a este informe en algún lado, acá por ejemplo, ven que acá dice S&P Intra-Year Declines versus Calendar Year Returns, y lo que ven acá es que el 2024, yo en diciembre del 2023 podría haber hecho un video muy parecido al que estoy haciendo ahora, diciendo, che, esto está carísimo. Y sin embargo, el año pasado el S&P rindió 23%, ¿está bien? 23 es una cosa realmente delirante por completo. Y en un momento intra-year estuvo 8% abajo. Así que fíjense esto, es interesante mostrarlo, para demostrar que ese 10% que ustedes se imaginan, de tipo, che, Santi dijo 3% bono, 10% acciones y el mejor inversor de la historia de la humanidad que Warren Buffett, 28% anual. Dato interesante de color. Yo en los últimos años le gané a Buffett todos los años, pero sin embargo no quiere decir que yo soy Buffett. Quiere decir que soy un pelotudo que estoy asumiendo mucho riesgo y tarde o temprano me la voy a poner. Eso es la conclusión, ¿no? No es que tipo, ay, soy el nuevo Warren Buffett. Y si no es eso, la razón por la cual yo estoy sacando retornos extraordinarios es porque estoy jugando con poco capital. No le mismo invertir un palo que invertir 100 palos, que invertir 1000 palos, que invertir 1 trillion. ¿Está bien? Si tenés 1 trillón para invertir, no tenés dónde mierda ponerlo. Si tenés 1 billón para invertir, tenés muy pocos lugares donde ponerlo. ¿Está bien? Entonces esos retornos van a atender al mercado porque tenés tanta guita que vas a hacer el mercado. ¿Está bien? Entonces cuanto menos guita tenés, más retornos extraordinarios puedes sacar. Pero menos se pueden mantener en el tiempo, ¿está bien? Si yo pretendo ganarle 30% anual a mi guita, al principio cuando tengo chirolas es fácil, pero hagan ustedes con una calculadora de interés compuesto, qué rápido que un monto chiquitito se hace gigante ganando 30% anual, entonces tarde o temprano vas a regresar a la media del retorno, que es 10%. Pero sin embargo ese 10% es interesante entender que no existe. Porque fíjense, esto es lo que pasa año a año en el S&P 500. Un descontrol. Por ejemplo, este año perdías 38%, pero en un momento del año ibas 49% abajo. ¿Está bien? Entonces es como todo muy difícil de interpretar. Estamos tratando de bajarlo en un video de pocos minutos. Es complicado de interpretar porque lo tenemos que resumir muy, muy, muy rápido. Voy a tratar de mostrar lo de los bonos. Ahora en un segundo, si lo encontramos acá, en este informe sumamente glorioso. Acá veíamos, por ejemplo, lo de la tasa de interés que les decía, Federal Funds Rate Expectations, y acá ven, bueno, la expectativa es esto, lo que pasó en el pasado es todo esto. Si vos entrabas en bonos con estas tasas miserables que había acá o que había acá, estabas asumiendo mucho riesgo, ¿está bien? Y esto es lo que no se termina de entender y quizás si no lo entienden tienen que empezar a leer libros de finanzas para empezar a entender lo que es. Si yo compro muchos bonos en este momento donde la tasa es cero o casi cero,
Si la tasa sube, mi bono baja de precio. Entonces acá estoy asumiendo mucho riesgo. Si a diferencia de eso, yo entro en una tasa de 5 y pico por ciento, si regreso a la media histórica del 3%, que es lo que ahora estima estas son las expectativas, pero el futuro es impredecible. Lo que yo estoy diciendo acá es, no importa lo que pase en el futuro, lo que importa es comprar barato y vender caro, que parece una pelotudez total, pero en realidad lo que voy a tratar de explicar en este video es que se puede ver de forma objetiva cuando algo está barato y cuando algo está caro. ¿Está bien? En acciones es en base, por ejemplo, al price earning, pero puedes tener otros modelos, mostré un par más, pero inventen su propio modelo y en base a su propio modelo definan qué les parece caro, qué les parece barato. Acá hay un montón de gente que cree en la eficiencia de los mercados que me van a debatir de que no hay barato y caro, que siempre el precio es correcto porque toda la información se conoce y qué sé yo. Esa gente leyó muy poquito de psicología, entonces no sabe cómo funciona la cabeza de las personas. Somos todos seres irracionales que tomamos decisiones de mierda impulsados por emociones. Por lo tanto, claramente los precios de mercado no son siempre precios correctos. Son precios que tienden a ser los precios correctos. Pero si no hubiese oportunidades, no habría inversores que se hacen multimillonarios. Y esos inversores que se hacen multimillonarios no es por pleno azar que se hacen millonarios, porque si no uno no podría descubrir quiénes son los inversores que se van a hacer multimillonarios antes de que lo sean. Y eso es muy posible de hacerlo, lo cual es medio sorprendente. Por ejemplo, hay un paper que está buenísimo que se llama algo ¿cómo se dice? Es como un paper de Warren Buffett que escribió, que Graham and Dottsville PDF, a ver. The Super Investors of Graham and Dottsville. Este PDF, buscan esto que les estoy mostrando en pantalla en este momento, The Super Investors of Graham and Dottsville, y lo que propone Buffett ahí es espectacular, espectacular. Bueno, voy a dejar de mostrar esto y vamos a volver a alguna de estas cosas de la presentación. Muy brevemente les voy a contar un par de datos más, no me voy a ir por las ramas, y antes de irme con esto, que quizá podemos ver alguna cosita, porque esto ya lo hemos visto en otros videos, lo que quería dejar en claro en este video es, solamente se puede invertir en acciones propias y bonos. Ese es el primer concepto. Y el segundo concepto es, hay formas objetivas de determinar si una acción está cara o está barata. Hay formas objetivas de determinar si las propiedades están caras o están baratas. Y hay formas objetivas de definir si los bonos están caros o están baratos. Mi idea, que es discutible y la podemos discutir amablemente en los comentarios sin putearnos, es 1. Las acciones están caras o están baratas en relación a la ganancia de las empresas. 2. Las propiedades están caras o están baratas en relación a cómo se separaron de la inflación. Hay momentos, como ahora pasa con las propiedades estadounidenses, están muy por arriba de la evolución de una canasta de bienes de consumo. En ese momento lo que suele pasar es regresa a la media, pero no es la media del precio de las propiedades. Regresa a esa cartera de bienes que se consumen, ¿está bien? Y los bonos van a depender de la tasa, del interés, básicamente, que pagan esos bonos. Básicamente las tres cosas son lo mismos. Las acciones dependen de las ganancias de las empresas, los bonos dependen de los intereses que paguen y las propiedades dependen de los alquileres que se paguen. Pero los alquileres no es one shot, porque si no el año pasado en Argentina, en el 2023 en Argentina, uno hubiera interpretado mal el mercado inmobiliario, que ahí yo me la pasaba evangelizando de está todo regalado, iba a la radio a decir, esto está todo regalado, sin ningún interés, porque ahí también, obviamente, no le pregunten a su peluquero si necesitan un corte de pelo, pero guarda, ese planteo que yo hacía hace 2 años tenía mucho sentido y era, este es el promedio histórico de las propiedades, esta es la evolución de la inflación en dólares, lo que sea, y acá tenés el precio de la propiedad, 50% abajo de eso, que es lo que suele seguir en el largo plazo. El año pasado, el año que viene, no sé lo que va a pasar, pero estamos muy baratos, pues estamos muy por debajo y hay un gap enorme con respecto a lo que suele seguir este precio. Pero ¿cuál es la joda ahí? ¿Por qué es difícil de interpretar esto? Porque en ese momento, en el 2023, por ejemplo, los sueldos de la clase media eran una mierda, en consecuencia los alquileres que se pagaban eran una mierda, en consecuencia las rentas de las propiedades eran una mierda. Pero eso no importa entre comillas, no importa para este análisis. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que ver es el long term de ese número. ¿Está bien? Si los sueldos vuelven a la media, ¿qué pasaría? Yo decía en ese momento, y se triplicarían los sueldos. ¿Qué pasó ahora? Se triplicaron los sueldos. ¿Es que yo tenía la bola de cristal, como tengo acá para boludear a todos los que creen que pueden predecir el futuro? No tenía la bola de cristal, porque justamente no decía el año que viene va a pasar esto, o en 1 año, o en 2 años, o lo que fuese. Y al contrario, yo 2022 estaba comprando propiedades, 2023 estaba comprando propiedades, y los precios seguían bajando sin parar, a pesar que ya estaban baratos en el 2022. ¿Está bien? 2024 ya rebotaron los precios de las propiedades, pero sin embargo ahora todavía seguís por debajo de ese promedio, de esa
línea histórica que debieran seguir el precio de las propiedades. ¿Y por qué es una canasta diversificada de bienes, en ese caso de consumo, lo que sigue en las propiedades? Porque después eso va a hacer que los sueldos más o menos se empaten con eso en el largo plazo de vuelta, que quizás vos no tenés ese largo plazo. Quizás en 2 años espichás y no tenés el largo plazo, por lo tanto no tiene ningún sentido el análisis de largo plazo. Pero no tiene ningún sentido si vos querés predecir lo que va a pasar con el mercado. Pero en realidad lo que deberías pensar solamente es si los activos están baratos o están caros. Si están baratos los compras, si están caros los vendés. Y de vuelta, volviendo a esto de la presentación anterior, a ver si lo puedo mostrar muy brevemente. Vamos a ver si lo encuentro. Ya no sé ni dónde lo tengo. Ah, no, ya no la tengo más, la presentación anterior. Porque lo que les quería mostrar es algo interesante que se me está perdiendo. Tuki. Ah, no. Porque quería lo de la presentación de que si estaba barato o estaba caro. Valuation. Bueno, no lo encuentro. Pero a lo que voy es, en un montón de momentos del mercado, ponerle en toda la banda de, no sé, una desviación estándar arriba, una desviación estándar abajo del promedio que tenés en el largo plazo en los últimos 100 años, quizás ahí en todo ese bloque, que es la mayor parte del tiempo, ahí no sabés si está caro o está barato. Está bien. Pero que no se va a 2 desviaciones estándar arriba, 2 desviaciones estándar abajo, o se va a una cosa totalmente desequilibrada por completo, lejos de la línea que suele seguir, bueno, ahí es obvio que está barato. Y después es el debate que sí se puede tener es, che, Santi, pero puede estar ahí planchado, tipo el sueldo, por ejemplo, de la clase media en Argentina en 400 miserables dólares, puede estar planchado 10 años ahí abajo. Mi respuesta es, obvio, yo no estoy hablando del futuro, solamente estoy hablando del pasado. Estoy diciendo que todo lo que pasó hasta ahora es que en general este sueldo regresa a la media histórica. Cuando eso se suceda, se va a triplicar no solo el salario, sino que se van a triplicar los alquileres. Y si hoy la renta, eso era en el pasado, si la renta es 5%, con estos sueldos de mierda y alquileres de mierda, cuando se triplique, ¿vos te pensás que va a ser 15%? No. Puede llegar a ser 7% o algo así, porque tampoco puede saber qué va a pasar con eso. Pero entonces es solamente para ver si algo está barato o está caro. Y ahí vuelvo a esta presentación. Si se fijan, por ejemplo, esto dice Ratio of US Home Prices to Median Family Income, o sea, comparado con el ingreso medio de Estados Unidos. Ven que en la crisis del 2008, que fue la Housing Bubble, pasó de representar 2,7 veces el ingreso mediano a representar 4 y pico veces el ingreso mediano. Se hizo mierda, volvió al promedio histórico, regresión a la media, pasa siempre lo mismo. Esto siguió así rebotando y ahora de vuelta se fue al carajo, ¿no? Entonces es como, qué sé yo, el Real Price Index, o sea, en términos reales, es decir, ajustados por inflación, el precio de las propiedades tiende a 1, es decir, a mantenerse en relación a esa canasta de bienes de consumo. Entonces, en base a esto pueden ver si una propiedad está cara o está barata de forma objetiva. Esto ya lo vimos, bueno, esto es lo interesante que les decía la vez pasada. No, que les decía hace un ratito nada más, que es, por ejemplo, 2022, una cartera diversificada de bonos, 17% abajo en algún momento del año, y el peor momento de algún año fue el 80, 9% abajo, y encima el 80 terminó 3% arriba. Y el peor año que terminó en toda la historia había sido, bueno, toda la historia no, pero del 70 que tenemos este gráfico, era 3% abajo acá, en los 90 un año, 3% abajo, la nada misma, terminaste 13% abajo. Por lo tanto, el pasado puede no decir de futuro, pero en realidad si tenés esta filosofía de barato caro, se los acabo de mostrar. Bueno. Y voy a ir a las conclusiones estas muy breves que hemos visto en videos anteriores, por lo tanto si quieren tener alguna conclusión nueva pueden ver los videos anteriores y les van a servir también. Conclusión número 2, 9 de cada 10 fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden contra fondos pasivos indexados comparables, por lo tanto no tiene sentido darle tu guita a un sabio que te va a decir qué hacer con la guita, porque probablemente te la prenda a fuego y lo único que va a es cobrarte fees, así que cuidá un poquito tu dinero que te costó ganar. Fíjense que en periodos de 15 años, como ven acá, el 92% de los fondos que compite contra el S&P 500, que es un fondo pasivo, básicamente seguir a un índice, le gana el 92% de los inversores activos. Una estupidez total. Otras fuentes dicen exactamente lo mismo, y lo que es más grave de todo es que no solo casi todos los fondos activos que eligen en qué empresas invertir pierden contra los fondos pasivos indexados, sino que el 80% de los fondos estos ni siquiera sobreviven a largo plazo. Es decir, estos fondos ni siquiera sobreviven a 40 años de tiempo, lo cual es un delirio total. ¿Eso quiere decir que son todos unos muertos? No, quiere decir que probablemente la industria de los fondos tenga una distribución como mi industria de corredores inmobiliarios, o como la de futbolistas, o como la de directores de cine, donde la distribución es power law. Como ven acá, muy poquita gente se lleva un montón de guita, es decir, los retornos buenos, alguito de gente un retorno medio pelardi, y después la mayor parte de la gente está ahí en la nada misma. No sé si se ve acá el gráfico, me parece que está mal posicionado, ahí lo ven mejor.
Bueno, así, tipo, una desgracia total. Y encima de todo, para hacer las cosas aún más difíciles, no se puede detectar a los ganadores relativo, porque tienen que ir a leer, que ya los mandé a leer ese paper de Graham and Dodsfield, pero en realidad viendo los resultados, y no lo que dice ese paper, es muy difícil darse cuenta quiénes son los ganadores, porque inclusive Warren Buffett perdió contra el mercado 1 de cada 3 años. Si vos hubieras leído el paper ese, no tendrías esta duda, pero por resultados no se puede saber. Lo cual es muy interesante porque en general la gilada juzga a la gente por los resultados y no por la filosofía de inversión. Y la filosofía de inversión solo se va a ver en el largo plazo. Inversores grosos son Keynes, que por ejemplo en un mercado de mierda en que perdió medio punto entre 1928 y 1945, porque estaba toda la crisis del 30, el mercado de UK, Keynes ganó 13% anual. Por ejemplo, Charlie Munger en un periodo entre 1962 y 1975 en que el S&P rindió solamente 5% anual, Charlie Munger ganó 19,8%. Y obviamente el número uno, Warren Buffett, que a pesar de que yo siempre digo 28% no compuesto, 28% no compuesto desde que era un pibito hasta ahora. Cuando vos analizás solamente la historia de Berkshire Hathaway, que es la empresa actual en la cual aún sigue siendo el CEO, que la agarró esa empresa en 1965, tenés este track record de 19,8% anual, que es el track record más zarpado de cualquier persona viva. Y si se fijan, inclusive que cualquier famoso que ustedes piensen que le gana, si ponemos por ejemplo en Google Compound Interest Calculator, podemos hacer una cuentita muy básica al 28% no compuesto y después al 19, algo. Si ustedes empiezan con 0 pesos, porque son de clase media y todos los meses ahorran $1.000 y por 60 años hacen eso y lo invierten al 28% no compuesto como Buffett, esos $1.000 por mes se van a convertir en la friolera, y no está mal hecha la cuenta, de $116.000 millones, ganando el 28% no compuesto. Por eso quien crea que puede ganar el 28% no compuesto, por definición es un pelotudo. Eso quiere decir que alguien no puede ganar el 28%, ya lo dije antes, yo en los últimos 5 o 6 años, no sé, quizá más, gané más que 28% de compuesto. Pero esto es una excepción a la regla, me va a ir mal en el futuro, yo ya lo sé. Y lo único que estoy preocupado es asumir menos riesgo a partir de ahora, pero obviamente todos los que son emprendedores asumen un riesgo delirante. Por eso al principio de sus emprendimientos ganan más que 28, pero solamente al principio de sus emprendimientos. Después no lo mantiene nadie, ¿está bien? Excepto los delirantes, y después como mantienen el mismo delirio de cuando empezaron, porque una cosa es pasar del 0 a tener 5 palos verdes. Después si cuando pasaste ahí seguís siendo un delirante, pretendés ganar 30% anual y te la vas a poner y vas a perder todo como un pelotudo. Si en vez de 28% anual, que acabamos de ver son 116.000 millones, ganan 19,8, que es lo que rindió Berkshire Hathaway, pasan a 3.000 millones. Fíjense la diferencia. Si van al mercado en general, en vez de 19,8 al 10% anual, pasan en 60 años a tener 36 millones de dólares. ¿Ven la diferencia de esto? O sea, es tremendo. Igual, si $1.000 por mes por 60 años, al 10% anual son 36 millones de dólares. Es una guasada, empezando en cero, ¿está bien? Y de vuelta, yendo a números más razonables, lo pueden usar ustedes acá, googleen esto, Compound Interest Calculator, van a llegar a cosas copadas que les pueden servir. Y voy a ir, bueno, las mejores empresas de la historia. Philip Morris vendiendo puchos y cáncer, 19,47% anual compuesto, una guasada total. Después otras empresas vendiendo azúcar, 15% no compuesto. Y ya es muy difícil superar el 10% no compuesto. Hay un montón de empresas entre 10 y 15, pero más de 15 casi no hay ninguna. En esta base, entre 1957 y 2012, solamente está Abbott Labs vendiendo medicamentos y Philip Morris vendiendo puchos. Solamente estas dos, demencial. Monster Beverage, 26,6% no compuesto. Berkshire Hathaway, ya lo dijimos. Booking, Amazon, Alphabet, son ejemplos. Y cuando vas a inversores particulares, Warren Buffett, Philip Carret, Walter Schloss, Shelby Davis, Soros, que es un timbero, pero es el único timbero de todos estos que está acá. John Templeton. Fíjense que por más de 35 años, sacarle algo por arriba del mercado significativo, es decir, 5%, 10%, 15% arriba del mercado, solamente tenés estos que están acá en este pedacito, que son Templeton, Shelby Davis, Walter Schloss, Philip Carret, Warren Buffett. Es muy difícil ganarle al mercado por periodo de 35 años o más. De vuelta, 5 años cualquier boludo podría lograrlo, no cualquier boludo, pero un montón de gente. 10 años puede haber algunos, pero más de 10 ya es muy difícil, ¿está bien? Y fíjense cómo después de los 20 años, esta línea que está acá, ya casi nadie le saca, es más, nadie le saca más que 15% por arriba del mercado, ¿está bien? Es interesante eso.
Todos los mercados tarde o temprano regresan a la media. Países, industrias y hace clase rinden mucho mejor entrando tras 3 años de bajas seguidas. No por ninguna magia, por regresión a la media, no hay más que eso. Otro dato de color curioso es que los fondos activos que suelen ir bien en un bull market suelen ir muy muy mal en un bear market, cosa que todavía la gente no entiende, pero es básico. Y cuanto más largo el periodo de tiempo, más predecible se vuelve el futuro impredecible. ¿Está bien? Y esto es súper interesante. Fíjense acá, en un periodo de un año vos podés perder 37% o ganar 52% entre 1950 y 2017, ¿no? Pero en periodo de 5 años, el peor periodo de 5 años es menos 2% anual. Y sin embargo, en periodo de 25 años, el peor periodo de 25 años es de más 5% anual. ¿Está bien? Entonces se van achicando las posibilidades a medida que el futuro se vuelve más largo, ¿no? Y con esto vamos a liquidar porque voy a ir a otras conclusiones. Empresa chica, dato de color, una cartera diversificada de empresas chicas rinde mucho más que una cartera diversificada de empresas grandes y también tiene mucha más volatilidad, por eso el premio. Después otra cosa, empresas baratas, una cartera diversificada de empresas con price earning bajo rinde más que una cartera diversificada de empresas con price earning alto. Algo boludísimo, que es comprar empresas baratas rinde más que comprar empresas caras. Las empresas caras en general son empresas con potencial, por eso son caras. Y qué caro o barato, ya lo dijimos antes. Y también pasa lo mismo con cartera diversificada de price over free cash flow bajo o price over sales bajo, es decir, precio sobre ventas o precio sobre el flujo libre de guita en periodos largos de tiempo. Siempre con este juego de periodo largo de tiempo, quizá ustedes no lo tienen. Y también las carteras diversificadas de empresas con dividend yield alto también outperformearon al mercado en periodos largos de tiempo, lo cual es obvio, pero no tan obvio. Otra cosa loca, en el largo plazo las compañías familiares le ganan a una cartera diversificada de empresas comparables, los spin-offs también, una cartera diversificada de spin-offs le gana a una cartera diversificada de empresas comparables. A diferencia de eso, entrar en todos los IPOs, es decir, la oferta pública de acciones que van saliendo de Estados Unidos, si vos invertís en todas, te va a ir peor que el mercado, lo cual es bastante obvio. Y ya se sabe que hay industrias que son más rentables que otras. Esto no es que están descubriendo algo súper revolucionario al enterarse de esto. Farmacéuticas, tecnologías y bebidas son las 3 mejores industrias. Telecomunicaciones, eléctricas y aerolíneas son las 3 peores industrias. Y eso no quiere decir que telecomunicaciones, eléctricas y aerolíneas sean las 3 peores inversiones. ¿Está bien? Son las peores industrias, son las que tienen el retorno sobre el capital más bajo. Pero sin embargo ustedes, si lo compran súper barato, quizás les ganan un retorno sobre su propio capital mucho más alto que el retorno sobre el capital de la industria total. Algo curioso es que a partir de 50 acciones equally weighted y de sectores diferentes, aumentar la cantidad de acciones en cartera ya no les reduce el riesgo a ustedes. Lo ven en este grafiquito. Después de 50 que está acá, tuki ya no baja, o sea, no sube el beneficio de la diversificación. No hubo periodo de 20 años en que una cartera diversificada de acciones estadounidenses haya perdido en términos reales, por lo tanto, si van a largo plazo, inclusive comprando carísimo como está ahora todo, igual no van a perder guita, se supone, el pasado no garantiza el futuro. Y otras conclusiones las veremos en otros videos. No pude hacer la presentación, pero la haremos en otro momento. Son 6:30, me tengo que rajar, voy a subir este video a YouTube. Si a esto le ven valor, like y suscribirse. Muchas gracias, nos vemos la próxima.